Hola amiguitos, ya nos encontramos en el segundo programa del mundo del Acri. Esta vez lo dedicaremos al mundo fúnebre, que es el otro espacio que consta el mundo del Acri. El mundo fúnebre será un espacio que recogerá muchas cosas sobre el mundo fúnebre. Empezamos ya, amiguitos. Mundo fúnebre, un espacio que suena algo tétrico, pero no lo es, os lo aseguro. Mundo fúnebre será un espacio que hablaremos sobre el mundo fúnebre, como dice el título, pero nos centraremos más bien en visitar cementerios, intentaremos visitar las ciudades del silencio, que es como la denomino yo, hablaremos de ritos, hablaremos de tradiciones, de leyendas y también hablaremos de simbología y acrónimos, los epitafios y todo relacionado con el mundo fúnebre. En este primer programa de Mundo Fúnebre lo que hablaremos era de la muerte, los retratos de la muerte, las máscaras mortuorias y sobre todo la fotografía post-mortem. Pues esto será lo que dedicaremos en el espacio de Mundo Fúnebre. Espero que sea de vuestro agrado y empezamos. La muerte nos alcanzará, un día tarde o temprano. Aunque intentemos no pensar en ella, lo hacemos. Además, nos lo hacemos casi todo la misma pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Ponéis respuestas todavía a esa pregunta. Unos piensan que es el fin de todo, otros la reencarnación, otros que viajamos a otra dimensión, otros que nos esparcimos en polvo. Pienso que cuando nos toque, lo sabremos. Ahora conoceremos cómo cada civilización, religión o cultura interpretan a su manera la muerte. En las religiones judeo-cristianas, en ciertas religiones como la judía, la cristiana o el islam, el final de la vida terrenal es el resultado de un castigo divino. Lo mismo ocurría en las civilizaciones romanas y griegas, que creían que la muerte era como un castigo de los dioses. El color negro y los entierros con el dolor eran suplementos con la esperanza de una vida eterna. En el hinduismo, en cambio, cambian el concepto radicalmente, como los hinduistas. Para ellos la muerte se trata de una pequeña transacción, ya que piensan que el cuerpo físico que contiene el alma se marchita y dicha alma busca otro recipiente, según como lo hayamos vivido en la vida anterior. Es decir, si hemos sido buenos o malos, el recipiente mejora o empeora. La muerte para ellos no es un castigo, es el comienzo de un nuevo ciclo. En el caso de alcanzar la santidad absoluta en alguna reencarnación, el alma ya abandonará los cuerpos e irá al Suagra, que es el conjunto de mundos celestiales. Y lo contrario, si se cumple una vida malvada, se irá al Nakara, que para nosotros sería como el infierno purgatorio. En las religiones africanas, para estas sociedades, la muerte vive una influencia por la naturalidad con la que se produzca. Para ellos la muerte es un elemento más de la naturaleza y no supone un castigo alguno. Ahora veremos cómo se representa la muerte. Nosotros cuando nos dicen que la figura es la muerte, nos viene a la cabeza la parca, vestida con túnica negra, esquelética y con la alzada de las manos. Pero en muchas culturas y civilizaciones la han representado de diferentes maneras. Ahora conoceremos algunas. Conoceremos ahora las principales deidades de la muerte, según algunas culturas. Comenzaremos por Hades, el cual es el dios griego del inframundo, un lugar donde las almas de los muertos viven. Seguiremos con Anubis, de la mitología egipcia. Anubis era un dios con cabeza de chacal y se encarga de guiar a las almas al más allá. La Santa Muerte será la siguiente, una figura venerada sobre todo en México y en algún país más latino. La Santa Muerte no es una deidad, pero representa la muerte como un aspecto de la vida.
La siguiente será Hel, la gobernanta del reino de los muertos. En la mitología nórdica, su forma mitad viva, mitad cadavérica la convierte en una figura sombría pero necesaria. Aput, según la mitología maya, dios de la muerte y gobernante en el inframundo. Erli Khan, en la mitología mongol, es un ser esencial, creador de los males y las enfermedades. Yama, para los hindúes lleva el alma de los difuntos más allá. Allí juzga sus acciones en la vida. Mictlantecuhtli, dios de la muerte azteca, que reina en el inframundo junto a su esposa, de apariencia aterradora. Pues hasta aquí algunas de las deidades de la muerte, según creencias y mitología. Ya conocidas algunas de sus representaciones, iremos a conocer lo que es tener miedo a la muerte. Cuando una persona tiene ansiedad a la propia muerte o el proceso de morir se conoce como tanatofobia. No confundir con la necrofobia, que es el miedo general a la muerte. Cosas que mueren o cosas relacionadas con la muerte. Tener algo de ansiedad sobre la muerte es normal en el ser humano, pero pensar en su propia muerte o miedo a morir puede causar ansiedad o un miedo intenso. Se considera fobia si surge casi siempre que una persona piensa en morir, persiste por más de 6 meses, interrumpe la vida diaria en las relaciones. ¿Cómo son los síntomas? Miedo, ansiedad, ataques de pánico que causan mareos, sofocos y ritmo cardíaco aumentado, dolor estómago, sentirse enfermo. ¿Cómo lo podemos afrontar? Evitar el miedo, intentar convivir con él, compartir lo que se siente, abrirse al diálogo. Pues esto es lo que es la tanatofobia y ahora veremos el significado que significa cuando soñamos con la muerte. Todos podemos pensar que soñar con la muerte es un mal presagio, pero no es así. Según estudios realizados, soñar con la muerte es más común de lo que se piensa, pero para los estudiosos la muerte significa lo oculto y la oscuridad que surge antes del renacimiento espiritual de ellas, de las personas. Por eso se piensa que es el fin de una etapa y el renacer de una nueva vida. Cuando sueñas con tu propia muerte es un buen augurio, porque podías ser llamado al matrimonio o obtener salud. Soñar con la muerte en familiar que aún está vivo, puede ser que esa persona con la que soñemos consideremos que debe cambiar. Soñar con que fallece un desconocido significa el miedo que se tiene a lograr el cambio que anhelamos. Si soñamos con la parca es una señal de que de forma inconsciente le tenemos miedo a los cambios. Pues hasta aquí el miedo y los sueños hacia la muerte. Desde siempre el ser humano ha querido tener un recurso para honrar lo mejor posible al ser querido que se va. Y siempre ha ideado varias técnicas, desde la pintura, las máscaras, la fotografía. La muerte siempre está presente en nuestra vida. En el arte, la muerte se ha plasmado de diversas maneras, dependiendo de la época. En la Edad Media, la tasa de mortalidad era muy alta. Hacía que la población tuviera presente el concepto memento mori, recuerda que vas a morir. En muchos lugares de Europa intentaban colocar un retrato del difunto en óleo en la sepultura, para así honrarlo. Pero también los artistas han intentado reflejar la muerte en sus obras. Tener la costumbre de hacer bustos de la persona fallecida y ponerla en la sepultura, o una escultura fúnebre, era una manera de honrar al difunto. Ahora veremos una serie de óleos y cuadros en relación a la muerte. La belleza perece en la vida, pero es inmortal. Eres en el arte. Una frase certera que dijo Leonardo da Vinci. Y ahora conoceremos las máscaras, lo que son las máscaras mortuorias. Una máscara mortuoria es una copia fiel a una persona fallecida. Se hace con la técnica de vaciado de yeso y luego reproduciendo por medios de materiales fluidos, con un punto de fusión bajo, como puede ser la cera, o la cera combinada con otros materiales como la resina. Así se obtiene un retrato en 3 dimensiones del rostro del difunto. Desde los aztecas mayas que se realizaban y en la cultura egipcia es cuando ya se hizo popular para los faraones. En la Edad Media se realizaban para reyes y gente de la alta sociedad. Los egipcios romanos se referían a ella como majorum imagines.
Se piensa que la expresión puede venir del latín mascus, que significa fantasma. En Europa fue en los siglos XIII y XIX que se puso algo de moda. A día de hoy se utiliza sobre todo por la policía forense, para reconstruir rostros de las víctimas. Muchas personas han dejado un legado post-mortem de su rostro, que ahora conoceremos algunos de estos rostros. Desde siempre, tener el recuerdo de un ser que se ha ido ha sido objetivo del ser humano. Como he ido contando antes, se utilizó el retrato, las máscaras mortuorias, las esculturas y después la fotografía. En 1830 se utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de peltre, recubierta de betún. Es la primera imagen grabada que no se desvaneció. Pues como iba diciendo, el ser humano siempre ha querido inmortalizar en la imagen al ser querido, que se fue, y gracias a la fotografía, que era algo más económica, se cumplió. A esto se le llama fotografía póstuma, o como se le conoce, fotografía post-mortem, la cual es la práctica de fotografiar al recientemente fallecido, para dejar su retrato conmemorativo para la posterioridad. Este tipo de fotografías dio lugar a unos retratos perturbadores. Estos retratos se hacían de diferentes maneras. Fingían estar vivos, con los ojos abiertos, o simulando estar dormido, o simplemente sin disimular nada. Se considera la primera que se hizo en 1839. Los fotógrafos comenzaron a ofrecer este servicio a domicilio. Ahora os pondré unas cuantas para que las podáis ver. Pues hasta aquí el primer espacio del mundo fúnebre. Ha sido un poco macabro y tétrico, pero es el protagonista del mundo fúnebre, la muerte y las cosas relacionadas con ella. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, amiguitos.